Y ya empezamos, con el Me gusta lo que haces de hoy. Les presento a Julián Capazo, gracias Julián por estar aquí, que es periodista formado en el Instituto Vicente Palotti de Turdera, es productor radial, comunicador de prensa, escritor, y este año publicó una muy completa biografía sobre Víctor Hugo Morales. Y primero que nada, felicitaciones por el libro. Ya lo había leído, lo volví a ver esta semana para refrescar algunas cosas. ¿Cómo ha sido el recorrido del libro desde su salida? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar acá acompañándolos. Hablando del libro, los primeros comienzos con el libro fue referido a mucha angustia que yo tenía encima. Estudiaba, cursé en TEA en Deportea en 2008, pasé a TEA en 2009 y fue ese 2009 que empezó a ser un antes y un después en la vida de Víctor Hugo. En la vida política también, sobre todo a partir de que el gobierno impulsó la ley de medios. Ujú. Y cambió la óptica, la visión que muchos tenían sobre Víctor Hugo. Muchos sabrán que Víctor Hugo tiene muchos oyentes nuevos desde que comenzó La Mañana en Radio Continental en 2007, y había muchos que no lo entendían en ese apoyo, esa ilusión, ese apoyo a esa política pública clara que era el impulso de la ley de medios, esa ilusión que le generaba, esa defensa a ultranza que realizó en estos 4 años. Entonces empecé, porque no era solamente él que no lo quiso nunca, nunca lo escuchó, había mucha gente que, algunos familiares incluso, profesores, me pasó en TEA también, que hasta se sentían desilusionados, decían, Bueno, Víctor vos Hugo cambió. lo decís en el libro, digo, uno de los capítulos ese que es muy interesante eso, ¿qué le pasó a Víctor Hugo, no? Justamente que yo decía que no le pasó nada, pero me tenía que explicarlo. Entonces fue tanta la angustia que sentía que dije, esto lo tengo que volcar porque había una energía muy fuerte y que me llevaba muchas horas explicarlo y a tanta gente. Entonces sabía que se venían los 30 años de Víctor Hugo en Argentina, sabía que contaba con el apoyo impresionante del archivo de TEA y de Protea, donde hay muchísimos entrevistas que le hicieron a Víctor Hugo, y que a través de esas entrevistas, que cualquiera que las lee y están reflejadas en el libro, están citadas en el libro desde el año 89, 91, 93, 95, algunas en La Maga, por ejemplo, en las que Víctor Hugo hablaba de la necesidad de modificar la ley de medios, en las que Víctor Hugo era muy crítico del Grupo Clarín, ni hablar de Torneos y Competencias, la empresa socio del Grupo Clarín. Yo sabía de eso, conocía que estaban esos archivos y tenía que disfrazarlo, porque no podía solamente publicar la historia de medios de Víctor Hugo. Por eso me gusta contar, Carlos, que el libro es una excusa, hay 20 capítulos que son una excusa. El capítulo del espejo, si vos mirabas el programa que hacían con Eduardo Mejer en el fin de los 80, con Luis Chela, con Silvina Chediek, está maravilloso. El de Sport 80, para todos los amantes de la radio que te escuchan, les va a gustar mucho, creo. Al igual que el de la competencia con José María Muñoz. Pero todos esos capítulos que fueron realizados de la mejor manera posible, con muchos testimonios de gente que trabajó con él, eran para mí una excusa, para darle validez y credibilidad a esos 4 o 5 que se refieren justamente a la coherencia y la convicción de Víctor Hugo sobre algunos temas puntuales. Decíamos que el libro se presentó exactamente en el mes de abril, ¿fue? El 1 de mayo. El 1 de mayo, sí. Ahí en el ND Ateneo, un ND Ateneo colmado, me imagino que habrá sido una cosa inolvidable para vos, pero bueno, por si lo olvidaste, nuestra producción preparó un sonido para que todos podamos evocarlo. Primero agradecer a todos los que se acercaron hoy 1 de mayo. A Víctor Hugo por aceptar que sea su biógrafo. Al principio él dudó un poco de esto y cuando le conté cómo venía la mano, qué era lo que yo quería hacer, en realidad le fui a avisar que ya estaba haciendo un libro sobre él. Su respuesta fue, yo no sé si lo querés por una cuestión económica o de crear contacto. O sea, yo no sé si querés hacer guita conmigo o hacerte famoso. Esa fue su respuesta. Creo que bueno, el tiempo acomodó las cosas y descubrió cuáles fueron los incentivos de esto, que era, yo de verdad estaba muy apenado, una angustia que todavía la tengo encima. Uno carga con una angustia cuando ve la enorme injusticia que se comete contra Víctor Hugo hoy en día. Adrián Paenza. Escribí un prólogo para un libro cuyo autor acabo de conocer recién.
Tan es así que se acercó y me dijo, yo soy Julián Capazo, acá atrás. Y es que es la verdad. Y no iba a tener tiempo, pero cuando supe que era un libro sobre él y lo que estaba pasando, dije, me voy a sentar y voy a escribir. Y fruto de ese malestar que se vio a partir del fútbol para todos y la ley de medios, les entró una gran necesidad de aniquilar mi credibilidad. Y entonces sacaron de usinas, conocen la historia, voy a ser muy breve con esto, un mail que recorrió, dicen que 4 millones de hogares, es muy pesado eso, diciendo que yo me había vendido por 10 millones de dólares. ¿Dónde están esos 10 millones? ¿Cómo se dan? ¿Los dan en una caja de zapatos? El que los da, ¿cuánto más tiene? Los otros que miran como da 10 millones a un periodista que ni siquiera es el más escuchado y mucho menos el más visto, ¿cuánto más tiene para repartir? Y sobre todo para los que están en el reparto, ¿cómo es que se hace eso? ¿Cómo es que se atenta contra la inteligencia de la gente y se la respeta tan poco? ¿Cómo es que surge que cuando esa izquierda tan respetada antes se pone de manifiesto en todos lados, lo único que se dice es que es populista y corrupta? Las voces, la tuya propia, la de Adrián Paense y la de Víctor Hugo en aquella presentación ayudaba un poco. Además estaban en la mesa, si no recuerdo mal, Alejandro Apo, el Chavo Fuchs. ¿Me olvido de alguien, tal vez del Mariscal Perfumo? Sí, y de Matías Canillán. Y Matías, claro, sí, sí. Bueno, la pregunta es de cajón. ¿Hiciste guita? ¿Te volviste más famoso? Mira, famoso no sé, por supuesto que hemos tenido algunas apariciones en algunos medios gráficos y radiales, pero plata no. Incluso cuando hablábamos, Carlos, fuera del micrófono, de las dificultades de sacar un libro por una editorial que no es de las más grandes, incluso todavía estamos tratando de recuperar algo, incluso aportamos para que esta segunda edición esté en los kioscos de diarios y revistas, así Porque, que habrá bueno, que esperar. está en los diarios de hoy justamente una publicidad que la primera edición del libro de Víctor Hugo que hizo Julián Capazo se agotó y ahora ya salió la segunda edición, lo cual es una cosa extraordinaria, la verdad que sí. Digo, así que felicitaciones. Eso, digo, pensaba si esas mismas malas miradas que en tu libro Víctor Hugo Morales admitió recibir por defender al gobierno de los Kirchner y por varias cosas más, si también se posaron sobre vos esas malas miradas. Digo, sobre vos que sos su biógrafo, digamos, ¿no? Sí, la infamia también me tocó a mí, por ejemplo, en el programa que ha sido el más visto de los periodísticos, porque se emite por Canal de Aire en Canal 13, en Periodismo para Todos, en el de Jorge Lanata, han llegado a decir que Víctor Hugo me contrató a mí para que yo haga su biografía sobre él, para que sea competencia con otro libro que se estaba preparando sobre él, que se presentó el mismo día que nosotros presentamos en el ND. Ellos lo estaban presentando en la Feria del Libro, por la editorial de Luis Majul. Entonces, uno ahí también lo entiende a Víctor Hugo. Una vez a nosotros nos dijo, cuando alguien de la producción le dijo, aflojá, nene, tanto, ¿por qué respondés tanto? Y él nos respondió, es muy fácil hablar, pero cuando vos vas caminando por la calle Corriente y ves que estás colgado en la tapa de una revista, como puede ser Noticias, con alguna infamia en la tapa, de la que te acusan de lo peor, como puede ser cómplice de una dictadura, como sucedió con Víctor Hugo, que lo han llegado a acusar con un informe en Canal 13, sí, cuando hay archivos del gobierno militar de Uruguay de entonces, con el seguimiento que le hacía la policía y el ejército, el seguimiento minucioso que hacían sobre todo lo que decía Víctor Hugo al aire en Radio Oriental a fines de los 70, ahí entiende, cuando le toca a uno, esa posición de Víctor Hugo, esa necesidad de defenderse, de responder, que a veces, es verdad, alguien me dijo una vez, le destruyen el programa. Y a él le gustaría pasar más música, hablar más sobre actualidad, sobre deporte, sobre lo que fue a ver anoche, no tener que estar respondiendo en el día a día contra las infamias. Bueno, y en el libro se mencionan muchas de las características y valores esenciales, ¿no?, de Víctor Hugo. Yo noté algunas: independencia, posibilidades de decir que no, las posibilidades que tiene él y que tuvo de decir que no. Ese es uno de los temas que más me importó después Sí. de la coherencia de los medios, las resignaciones.
su modo de defender ideas, su generosidad. Ha sido muy generoso con sus colaboradores. Hay seguramente muchas más, pero te pregunto, ¿en cuáles de esos valores te gustaría identificarte más a vos como persona? En la generosidad con los compañeros de trabajo, porque a mí me tocó pasar de biógrafo a compañero de Víctor Hugo, en este momento colaborando en la producción de la radio, haciéndole su página de internet. El libro fue escrito entre 2010 y 2011, recién salió este año, yo empecé a colaborar con él el año pasado, vale la aclaración, y en su independencia y en su poder de resignación, insisto. Ahora sos compañero de trabajo. Digo, ¿te hiciste amigo de Víctor Hugo? Amigo es una palabra muy fuerte, pero sí hay una linda relación de mutuo respeto y de verdad muchas horas de trabajo. Ujú. Que también hay, yo cuando empecé con el libro Carlos, Víctor Hugo fue el gran ídolo de mi infancia. Y ¿De qué cuadro sos? yo soy de Temperley, nací, vivo en Temperley aún, y lo escuché durante años, todos los sábados con Por Deporte, en las transmisiones de fútbol, lo seguí con Hablemos de Fútbol. Mi madre me decía, lo desayunás con Víctor Hugo, porque me despertaba a las 6:30, pese a que el colegio entraba a las 7:30, a las 7 estaba mirando desayuno. Lo seguí en todo, y el miedo a que te defrauden es enorme. Entonces, cuando comencé a entrevistar a algunos personajes que son personalidades, incluso algunos, Ujú. uno arrastraba cierto temor al momento de la entrevista, del miedo a que te cuenten algo del ídolo de toda la vida. Lo mismo me pasó cuando pasé a ser compañero de trabajo de él, el miedo a la defraudación. Y la verdad que ese temor ahora Que ya no con el hubo, tiempo no se hubo esfumó. tal defraudación. Y lo que esto vale destacar que muchos de los compañeros de él de trabajo y muchos consagrados, no solamente que lo recuerdan como un gran compañero de trabajo, sino que le gustaría mucho volver a trabajar con él. Bueno, yo te decía, leí el libro en su oportunidad, lo volví a repasar esta semana y bueno, te quería felicitar y te quería respaldar en eso, en la idea de que me gusta lo que haces, me gusta lo que hiciste con este libro. Así que bueno, este diploma es Muchas para vos gracias. y este libro, el libro de poemas de Carlos Ferreira, Poemas en dos tiempos, A mi juego, que sacó Coligüe, también es para vos. Son poemas eminentemente futboleros. Qué bueno, y aparte que sea de Carlos Ferreira, gente que se ha portado muy bien conmigo. Uno de ellos es Carlos Ferreira. Bueno, y para seguir con Julián Capazo, que es uno de los productores de la mañana de Radio Continental, el programa conducido por Víctor Hugo Morales, coordina el sitio web de Víctor Hugo. ¿Querés decir la dirección de ese sitio? www.victorhugomorales.com.ar. Trabaja en sectores de prensa y comunicación de una empresa ferroviaria, de alguna más, y su libro, Víctor Hugo, una historia de coherencia y convicción, editado por Ediciones Al Arco, con prólogo de Adrián Paenza, con más de 100 entrevistas, y ahora ya en segunda edición. ¿Falta algo de tus actividades? No falta nada, son muchas y estamos muy contentos, por suerte. Bueno, buenísimo. Felicitaciones y a ver, nos podemos sacar una foto con el diploma, ¿no? Por supuesto, muchas gracias, a mí me encanta también lo que hacen.